Fusiones. Un proyecto del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Este espacio de divulgación de ciencias sociales y humanidades compartirá contenidos que acerquen información a la población en general, recuperando testimonios, narrativas y materiales de las comunidades de la región huasteca, vinculados al quehacer académico. Yo soy Jackie Fierro. Y yo soy Miriam González y esto es Fusiones. Hoy hablaremos de los riesgos. Cuando hablamos de riesgos, hablamos de la vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean negativos, que alguien o alguien puede verse afectado por él. Hoy, nuestros invitados, el doctor Luis Octavio Hernández, profesor de la Universidad Intercultural Campus Tamuín, en la carrera de Ingeniería Industrial, y el doctor Jorge Morán, investigador del Colegio de San Luis, del programa Agua y Sociedad, estarán acompañándonos en este programa titulado Gestión Integral de Riesgos desde la Comunidad. Sean bienvenidos. Doctor Luis, ¿cómo está? ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. Doctor Morán, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días, tardes, noches a todos ustedes. Bueno, y ahora vamos a escuchar esta breve cápsula que nos dará un contexto del tema de hoy. Comenzamos. El agua es el elemento principal de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, fundamental para el sostenimiento y la reproducción de la vida, ya que constituye un factor indispensable para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. ¿Te imaginas lo que pudiera pasar si este elemento llegara a faltar en nuestra vida cotidiana? El compromiso que la sociedad civil tenga para evitar este y otros desastres es de gran relevancia y trascendencia. Las políticas públicas deben realizar más y mejores trabajos para prevenir estos riesgos. ¿Cómo podemos contribuir y qué debemos hacer para evitar esta y otras catástrofes? Te invitamos a que nos acompañes y conozcas, en voz de un experto, estas y otras respuestas a las interrogantes que plantearemos. Soy Darina. Y yo, Iris. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Para entrar de lleno con este tema, doctor Luis Octavio, ¿nos podría platicar por qué es importante hablar de la gestión de riesgos? Sí, claro, miren, en la cuestión de riesgos tenemos en todas partes, entonces es importante identificar o saber cómo, sobre todo, evitarlos o cómo prevenirlos. Por esas razones que es importante la temática de los riesgos. Ok, doctor Jorge, una pregunta. ¿Quién es el área o entidad responsable de llevar a cabo la gestión de riesgo? Bueno, en realidad, en términos generales, deberíamos decir que todos somos responsables. Ahí hay comunidades en donde por sí solas gestionan los riesgos de manera independiente, con protocolos muy locales o muy pensados a sus propias realidades. Pero bueno, en el ámbito ya del Estado, de los países, hay diferentes instancias. Una de ellas es Protección Civil, pero igual realmente cuando hablamos de gestión de riesgos tendríamos que pensar que todas las instituciones deben de hacer la gestión, hablando también de los privados, de las empresas, porque no puede recaer solamente en una institución, ¿no? Hacienda, Secretaría de Educación Pública, Infraestructura, Medio Ambiente, todos tenemos que contribuir en la gestión del riesgo, un poco como lo decía el doctor Luis, para prevenirlos, para mitigarlos, para poder hacer frente a los riesgos que existen, y los riesgos están en todos lados. Para conocer más acerca de este tema, vamos a escuchar esta cápsula de riesgos en la comunidad.
mayor riesgo que tenemos es el cambio climático, que eso te afecta principalmente las sequías, inundaciones también. Ya ahorita el cambio climático pues te está afectando todo, ¿verdad? Principalmente a la agricultura. Sin agricultura no vivimos. La única casa que tenemos se llama planeta Tierra, no hay para dónde irse, nos la estamos acabando con tanta contaminación. Esa contaminación, pues lógico, toda acción hay una reacción. El agua siempre ha buscado su cauce, nosotros estamos invadiendo el cauce, se siguen construyendo pues, casas, habitaciones, se sigue invadiendo el cauce de los arroyos, de los ríos. Yo creo que se debe de aplicar la ley, principalmente la gente que autoriza en esos asentamientos donde son de riesgo, que no autoricen, porque la gente quiere construir, pero luego te llegas el problema que pues que ¿por qué no me dejas construir? Pero pues yo creo que si no te dejas construir es porque vas a estar en un riesgo y vas a perder tu patrimonio, y eso no lo entiende la gente. Un atlas de riesgo autorizado hay nomás para inundaciones, pero quién sabe si estará autorizado, ¿verdad? Sí se hizo un acta de riesgo, pero en puras cuestiones hidrometeorológicas. Pero pues los agentes perturbadores, pues tenemos bastante agentes perturbadores, riesgos químicos, que te abarca todos los riesgos químicos. También estamos hablando de los incendios forestales, es otro de los riesgos grandes que se está acabando los bosques, los pocos bosques que tenemos. El gobierno quitó muchos apoyos para las brigadas, principalmente de brigadistas, ya no hay ese apoyo que había. El otro de los ríos, pues la contaminación de nuestros ríos. Cada vez que llueve dicen, bueno, ¿por qué el río no lo estamos acabando? Todos los productos químicos que le echamos a la tierra, al momento que llueve, se van al cauce del agua, y eso nos refleja un problemón que se va pues matando la flora, la fauna, el hábitat del propio río. Y una pregunta también para ambos. ¿Cuáles son los principales riesgos de la zona huasteca? Doctor Luis Octavio, ¿nos podría platicar un poquito al respecto? ¿Qué tal? Mira, yo en la zona donde me encuentro es el municipio de Tamuín. En esta zona, pues algo de los riesgos que actualmente se visualizan de manera muy general y en opinión propia son las altas temperaturas que en los meses más cálidos pues son muy altas. Otra, la producción de caña y en algún momento pues la costumbre que se tiene todavía pues del trabajo de la caña que requiere el controlar incendios, el tener pues cerca manera de mitigarlos son de lo principal que se puede manejar. Y bueno, también algo importante, el agua, ¿no? El consumo de agua, que a veces es pues muy elevado y es un recurso hídrico que pues estamos agotando al final del tiempo. Entonces, pues yo identifico principalmente esos, y pues bueno, claro que debe de haber muchos más, pero en opinión personal creo que son importantes considerar. Doctor Jorge. Bueno, al ser los riesgos multidimensionales, como decía el doctor Luis, hay muchos factores que contribuyen a ellos. El doctor hablaba de estos fenómenos, algunos son de corte antropogénico, es decir, generados por la propia actividad que realiza el ser humano, y otros son de carácter natural, a los cuales yo agregaría, por ejemplo, en la Huasteca, aunque no lo crean, alguna vez se registró una nevada. En la Huasteca también llegan a pegar lo que le llaman colas de huracanes, ¿no? Entonces llegan a entrar también huracanes que generan fuertes vientos, precipitaciones o lluvias muy intensas, acompañadas de inundaciones. Y otro tipo de problemas o de riesgos o amenazas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el dengue, ¿no? Que es más por una cuestión sanitaria, y bueno, en realidad lo que habríamos que tener en cuenta es que los riesgos siempre van acompañándose. Ahora en las sociedades actuales lo que tenemos es que ya no solamente tendríamos que preocuparnos por un solo factor, sino cada vez se van acompañando de diferentes factores por la misma actividad del ser humano, y entonces
se vuelve más complejo solamente pensar en un solo riesgo. En realidad tendríamos que estar pensando cómo un riesgo puede desencadenar otro tipo de riesgos que muchas veces no los asociamos con ese fenómeno que lo detona. Quisiéramos conocer de ambos lo siguiente. ¿Es posible evitar los riesgos o por qué hablar de gestión y no de prevención? Doctor Jorge, adelante. Bueno, yo lo que he planteado en diferentes espacios es que los riesgos no se pueden evitar. En esa lógica es por ello que hay que hablar de la gestión, aprender a vivir con ellos, aprender a reaccionar ante las amenazas que se tienen en el entorno para disminuir los impactos que estos tienen. La prevención es parte de la gestión. En la gestión también debe haber un mecanismo de respuesta y recuperación cuando estos riesgos se materializan en desastres. Entonces, por eso para mí es importante hablar en lugar de prevención de gestión, porque es mucho más amplio que simplemente prevenir o mitigar. Muchas gracias. Doctor Luis, lo escuchamos con esta misma pregunta. ¿Es posible evitar los riesgos o por qué hablar de gestión y no de prevención? Lo escuchamos. ¿Y qué tal? Pues al igual que el compañero Jorge, yo coincido con él, los riesgos no se pueden evitar, los riesgos siempre están presentes. Lo que sí podemos hacer nosotros de una manera real y dentro de nuestras posibilidades es identificarlos y aprender que siempre van a estar ahí y que nosotros como personas, como parte de una sociedad, podemos aprender a estar viviendo con ellos, podemos aprender a sobrellevarlos en el día a día, porque hay muchos lugares donde existen riesgos. Ok, gracias por estas aportaciones. Agradecemos mucho la presencia en este podcast. Doctor Jorge, ¿algo más que quisiera agregar? No, para mí sería todo agradecerles la invitación y que bueno, las personas se acerquen a diferentes áreas del gobierno para conocer cuáles son los riesgos a los que están expuestos y en caso de no tener un plan de acción ante ellos, pues asesorarse con expertos, con investigadores, con las universidades, con funcionarios para saber cómo hacer frente a estas circunstancias que muchas veces nos rebasan, ¿no? Y agradecerles otra vez la invitación. Doctor Luis Octavio, agradecemos su participación. ¿Usted desea añadir algo más? Pues solamente agradecerles a ustedes la invitación y pues invitar de igual manera a todas las personas que pues un plan de gestión de riesgos es importante y hay que estar conscientes de todo lo que conlleva. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Ahora vamos a escuchar esta cápsula de Vox Populi, donde escucharemos a nuestra comunidad huasteca. Esto es Vox Populi. Bueno, el agua es uno de los elementos más importantes en el mundo, en el universo. De ahí que forma parte de los 4 principales elementos de acuerdo a la historia. Hablamos de agua, aire, tierra, fuego. Sin el agua, pues obvio no hay vida. Para mí viene siendo la parte fundamental que permite el desarrollo óptimo del ser humano. Lo demás, pues bueno, es un complemento solamente para la vida, pero sin agua, obvio, no hay vida. Que sí es importante el agua, muchísima, muchacho. Si no, todos fuéramos muertos ya. ¿Qué hago para cuidar el agua? Bueno, pues principalmente procuro no lavar mi patio con la manguera abierta, no tener la llave completamente abierta a la hora de usar
en casa. Pues bueno, creo que es algo de lo más importante que de manera hogareña podemos hacer, podemos contribuir a cuidar el agua. ¿Qué hago para cuidarla? Pues muchas cosas, muchacho. Mira, allá en la casa nosotros lavamos y esa agua la volvemos a juntar, pues para poder hacer otras cosas, cuando no se tiene que usar así como muy potable, pues allí lavamos otros fierros y todo eso. Pues ahora sí, de que se creó la Dirección de Protección Civil, bueno, creo que es uno de las instituciones a las que uno puede acudir a pedir ayuda en un momento dado. Hace muchísimos años, bueno, específicamente estoy hablando de 1976, en una de las más grandes inundaciones que ha habido en la ciudad, pues una que éramos todavía niños y otra que también los adultos pues no sabían a quién acudir ni nada, ni hubo una advertencia sobre una posible inundación, etcétera. Entonces de ahí que se vieron afectadas muchísimas viviendas, incluso, bueno, pérdidas humanas en ese entonces. Ahora existe la Dirección de Protección Civil y pues muchos organismos más que acuden al llamado de ayuda. Fusiones. Escucha todos los podcasts en Spotify y el sitio oficial del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.